Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En 8 milímetros, un podcast de cine de Upcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de En 8 milímetros. Hoy es el día. Toca hablar por fin de Babylon, de la película de la que todo el mundo habla, de lo bueno que es Damien Chazelle, de por qué nos ha gustado tanto o no este nuevo film del jovencísimo director de 38 años tan solo. Sin duda es una película que no te deja indiferente. Ahora enseguida la comentamos. También, por supuesto, vamos a hablar de su filmografía, de compararla, como no puede ser de otra forma, con La La Land, ¿no? Porque si uno representa el amor al cine y a la vida, el otro es un poco una carta de desprecio a Hollywood, aunque también para mí tiene mucho amor. Ahora lo acabamos de comentar. Y por supuesto también para ponernos al día, ¿no? De cómo nos trata la vida, de cómo nos está yendo. Y ya sabéis que el cine muchas veces es esa puerta de entrada para tener una charla entre nosotros. Que no os creáis que estamos tampoco todo el día hablando, ¿eh? Así que nos sirve muchas veces este espacio, ¿no? Para ponernos al día. Bueno, no me enrollo más. Vamos a comenzar aquí y ahora el En 8 milímetros especial Chazelle. Esto es el cine en 8 milímetros. Prácticamente no hace falta presentación para hablar de Babylon, pero aún así vamos a leer esa ficha técnica, película que se estrenó en 2022, sí, en 2022 en Estados Unidos. En España ha llegado desde el 20 de enero, de 189 minutos, 3 horas y 10, un poquito menos realmente si le restamos los créditos, dirigida por el maravilloso Damien Chazelle, guionizada también por Damien Chazelle, con la música impresionante de Justin Hurwitz, fotografía también impresionante de Linus Sandgren, y con el reparto formado por Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Gene Smart, Lee Julie, Giovanna Depo, Tobey Maguire, Max Minghella. Bueno, en fin, una auténtica maravilla, una película que es una drama con tintes también de humor y comedia, ¿no? De los años 20, años 30, ¿no? De cómo es el inicio de Hollywood, y básicamente pues te cuenta un poco, ¿no? En esos años 20, cómo en Los Ángeles se levanta prácticamente toda esa industria del cine que ya había comenzado a funcionar. Ya entramos un poco dentro de cabe in media res, ¿no? Si fuera si contáramos la historia del cine, pero bueno, es cierto que luego al final, ¿no? Entendemos que acaba de empezar prácticamente lo que es la industria. Nos enseña varias historias de ambición y excesos desmesurados que recorren la ascensión y caída de varios personajes, insisto, durante una época de muchísimos sentimientos encontrados, de depravación, bueno, en fin, no es una oda solo a lo que es, ¿no? También la lujuria, el placer y demás, sino también una crítica, ¿no? A lo que eran esos excesos y cómo hoy estamos arriba y mañana en la vida estamos abajo. Es algo que tenemos que tener muy presente todos y cada uno de nosotros. Bueno, nota de 7,5 en Film Affinity. Yo no puedo ser objetivo, normalmente aquí solo leo la ficha técnica y luego ya hablo con ellos, pero bueno, me ha fascinado. Es una auténtica vergüenza que no esté nominada a los Oscar por nada. Entenderéis ahora por qué, los que no la hayáis visto, aunque os aviso que es muy probable que caigamos en el terreno pantanoso de los spoilers, pero bueno, en fin, no me enrollo más, que tengo muchísimas ganas de saber, no solo de Babylon, porque vamos a hablar mucho de Chazelle, ¿no? Yo quiero hablar de La La Land. Este podcast iba a ser dedicado a La La Land, a Whiplash, por cierto, First Man, que siempre hay que reivindicarla, pero no nos engañemos, aquí vamos a trazar una línea paralela a Babylon, La La Land, de lo más grande que hay, ya lo veréis. Bueno, ahora sí, vamos a saludar ya a Galán y a Ignaro, que nos están esperando. En 8 milímetros, con Carlos Rojas. Venga, pues vamos a saludar ya a nuestros amigos, a nuestros habituales, que yo creo que están tan impactados como yo de Babylon y de lo grande que es Damien Chazelle y de lo guapo y de lo bueno, en fin, todo, ¿no? Un poco. Empiezo por Álvaro Galán. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, chicos. Sí, o sea, me quedé totalmente impactado. Cuando la estaba viendo hacia la mitad de la peli, ya dije, hostia. A lo mejor ¿no? es mi... A lo mejor, sí, totalmente. Digo, a lo mejor... Bueno, porque ya sabéis que yo con Chazelle tampoco tengo una historia de amor muy, muy grande, entonces iba un poco escéptico a la peli.
pero ya a la mitad de la peli y 3/4 ya dije, esto huele a historia. Si no la caga en los últimos 20 minutos, 30 minutos, y no para nada. De hecho, la última escena me parece brutal, ¿no? Ignaro, a ver si a ti te gustó tanto, que por los que te leemos en Twitter ya no lo imaginamos, pero tanto como a nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, me gustó muchísimo la película. Fui con expectativas altas y bueno, me correspondió, ¿no? Me correspondió a Chazelle una vez más. Es una película que yo a la media peli no, antes incluso a los 10 minutos, o mejor dicho a los 20 minutos, porque el prólogo de esta película dura mucho, ¿no? El título de Babylon sale a los 25-30 minutos, diría yo. Y es maravilloso porque después de ese momento de la fiesta inaugural de esta película, en la que no ocurre absolutamente nada, realmente, o sea, no ocurre nada más allá de que conocemos a los personajes principales, piensas, joder, qué buena película. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido nada, pero te está encantando, ¿no? Un poquito lo que pasaba con Érase una vez en Hollywood, con en su día también, ¿cómo se llama esta? No me va a salir, Thomas Anderson, Boogie Nights, perdón, como Boogie Nights. Películas en las que no está ocurriendo nada excepcional, ¿no? Simplemente se presentan a los personajes en una situación, pues en este caso era una fiesta, y ya te está encantando y te está enganchando y ya te ha atrapado, ¿no? A mí me ha encantado, la verdad es que es difícil igualar la sensación que he sentido en el cine con Babylon. Me la pueden provocar muy pocos directores y la verdad es que estoy muy contento con Chazelle. Yo creo que... Bueno, con cara Asperger un poquito. Es guapo, no te digo que no, pero un poquito Asperger, ¿eh? Chazelle. Sí, va ganando con los años, actitud. ¿no? Yo creo que va ganando con los años. La mirada da miedo, ¿no? ¿Se puede decir? Sí. A mí me da miedo, o sea, tiene pinta de saber cosas, de haber visto cosas, ¿no? Cuando le quitaron el Oscar, ¿no? A La La Land, es como, no sé, la reacción podría haber sido cualquiera, ¿no? La que tuvo él o la que habría tenido, por ejemplo, Juanquis, ¿no? Bradlowski, para nuestro amigo Bradlowski, ¿no? Que se le hubiera ido la pinza, ¿no? Pues... O sea, tiene cara... me iba a decir, madre mía. El Chazelle tiene cara de asesino en serie de peli de Fincher. ¿Sabes? Un poco de ese rollo. Pero guapete, además. Sí. Es como Scorsese, ¿no? Que tenía la opción de ser director de cine o cura, ¿no? Pues... Literal. Eligió bien. En este caso él era school shooter, ¿no? School shooter o director, ¿no? En el caso de Chazelle. Pero bueno, eligió bien también. Bueno, en cualquier caso, Babylon, creo que hicimos todos. Obra maestra. Me mola porque... fíjate, Ignaro, ahora te escuchaba y digo, tiene 38 años este tío. Este mico, que diría aquel. El mico. Pero realmente la sensación es que ya... O sea... te pones a mirar su última década, ¿no? La última década de su filmografía y ves cómo pasa de Whiplash, que es una película muy sólida, ¿no? Evidentemente. Yo insisto en que para mí no es una obra maestra, es una casi obra maestra, es una gran película. Luego tiene La La Land, ¿no? Que es, yo creo, un poco... donde da rienda suelta al amor, ¿no? Su amor por el cine, por la industria, la ilusión, ¿no? Un poco película grande, ¿no? De la típica grande de los buenos directores, ¿no? Al principio de carrera. First Man, que es un poco... ya sé que la vas a reivindicar tú, ¿no? De bajada. Y aquí es ya el desencanto. Es decir, a lo que voy con todo esto es que en apenas 10 años este tío se ha enamorado y desenamorado de Hollywood a la vez. Y tiene 38 años. Es decir, ¿qué películas estará rodando Damien Chazelle con 65 años? Eso es una de las cosas que pensé al salir del cine, ¿no? Dije, este tío con 38 años ya ha vivido la caída, ¿no? Bueno, la subida y la caída, ¿no? De Hollywood. Una puta pasada. A mí eso me dejó flipando porque veo mucha madurez en Babylon. ¿Habría que él se preguntara a sí mismo si ya ha hecho su mejor película? A ver. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil, ¿eh? Porque realmente se suele decir que la película más difícil de un director es la segunda, porque es donde te tienes que reafirmar y tal, y este tío se reafirmó con La La Land. Y luego, pues, que después de First Man, que es una película así como más flojita en el sentido popular y tal, pero que es una buena peli de encargo. Luego cuando tiene otra vez posibilidad de dar rienda suelta a su imaginación, te saca Babylon, tío, que me parece un espectáculo de película, tío. Es que es un espectáculo, es una película digna de los más grandes directores y sin exagerar, o sea, sin exagerar un ápice. O sea, me parece una película solo al alcance de los más grandes
por la personalidad que tiene. O sea, tiene una personalidad impresionante. O sea, no te la puede hacer esto otro director. O sea, otro director no te lo puede hacer porque no tiene los bemoles para hacerla, ¿eh? O sea, es más, los finales de las películas de Chazelle son de un tipo con una personalidad impresionante, que Eso le da igual también. todo y que él decide. Bueno, en Babylon es exagerado porque directamente Le he hecho muchos huevos. mete escenas de otras películas, tío. Cosa que yo no he visto en mi vida en el cine popular, digamos, porque a lo mejor en alguna peli más independiente y tal, sí. Pero meter escenas, planos de otras películas, me parece de una humildad y de una seguridad en sí La mismo. puso de escenas de Avatar que, bueno, él sabía que iba a coincidir con Avatar 2 en el cine. Yo qué sé, o sea que eso se lo enseñas a un productor y a lo mejor te dice, ¿qué haces? ¿Fumado? En plan, Sí, no sí, pongas o escenas sea, de la peli de la competencia ahora mismo. a tu propio estudio, claro. O sea, que yo vi que esta película era de Paramount, creo que era. Sí. Espera, te lo voy a mirar. Sí, de Paramount Pictures. Y claro, ahí hay películas de Warner, Matrix que sale Avatar, como dices, sale Terminator, que no tiene nada que ver. Ah, Y eso pues es porque está tiene buena. una personalidad increíble. Eh, Y en- y rápidamente, Rojas, respecto a lo que decías de si es su mejor peli o de la trayectoria de este tío, estoy muy de acuerdo contigo desenamorarse del cine que demuestra en su trayectoria, pero me hace gracia porque es que en Babylon está todo, porque está metido todos sus temas que en las películas, los sueños de sus personajes, el tema del cine, el tema de triunfar, el tema del amor y el desamor. En todas sus pelis que ha hecho ocurren estas cosas, le ocurren esto a sus personajes, pero es que aquí le ocurren a todos, pero de una forma muy grande y de una forma muy clara, y se ve todo súper bien, pero sin tanto... o sea, más realista, ¿no? Sin tanto Hollywood, más crudo, ¿no? Y me gusta más, por eso me gusta más esta película que ninguna de las que ha hecho. Total, yo puse en Twitter, lo digo porque me he acordado de ti, ahora ya te paso a Alan, también, que yo que hablando mucho contigo, pero puse en Twitter cuando vi la peli, no sé si lo recuerdas, que tenía mucho de Sunset Boulevard, tenía mucho de Boogie Nights, por decir dos películas, ¿no? Pero tú ahora has mencionado Sí. Boogie Nights, a mí lo digo porque la media hora de final, o bueno, media hora, o 45 minutos finales, ¿no? De Babylon, me recuerda mucho a los 45 minutos finales de Boogie Nights, ¿no? Ya como los personajes, ¿no? Están en esa en esa espiral, ¿no? De capa caída total, ¿no? Y no sé, a mí me recuerda mucho cómo deconstruye mucho la historia, ¿no? Y los personajes de una misma forma que Paul Thomas Anderson en Boogie Nights, que también, por cierto, en aquel momento, ¿no? Hacer Boogie Nights como hizo Paul Thomas Anderson era una, bueno, ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Aquí, pero una puta locura, ¿no? El hacerlo con 26, 27 años, ¿no? Esa madurez también que tenía Paul Thomas Anderson. Sí, ya. A mí bueno, yo creo que es característico del cine de Chazelle que, bueno, la música prácticamente es como un personaje. Y yo pensé, antes de ver la peli, pensé, ¿cómo va a hacer ahora para...? Porque ahora sí que tiene, o sea, tenía un elenco de personajes bastante amplio, tenía una película de 3 horas, y la música ya se convierte vamos, muy importante. Siempre es importante, pero en 3 horas y 15 más o menos, si no le metes un buen ritmo, te aburres, la gente se aburre, decae un poco, digamos que se acentuarían más las partes con buen ritmo, las partes con menos, ¿sabes? Pero para nada, o sea, yo creo que a través de la música, que es, ya te digo, importantísima para este hombre, consigue que enlazar escenas, enlazar momentos, enlazar años, ¿no? Porque a veces hay saltos temporales. Y no sé, me pareció magistral. Mucho más que cuando lo utilizaba en La La Land, que es un musical. O sea, me parece mejor utilizar aquí la música que en La La Land. Eso es lo Sí, que venía a bueno, decir. ¿Vale? es, la química que tiene con Justin Hurwitz, ¿no? Yo ponía el otro día que es que el cine de Chazelle está muy bien, pero la personalidad del cine de Chazelle es la música de su compositor. O sea, además aquí lo hace muy bien, es muy inteligente y mete una historia interna dentro de las historias que se cuentan en la peli, la historia del músico Sí, negro que toca lo iba a decir ahora. la trompeta, ¿no? Ahí, entonces, mete ahí ese ritmo, ¿no? Que puede darle a la música y se excusa metiendo una historia de un músico para añadir más música y hacerlo más entretenido. A mí me parece una banda sonora impresionante.
parece una de las mejores bandas sonoras de los últimos años. Me ha encantado. Este tío hace muy buena música, y si en La La Land y aquí hace una música así más, yo qué sé, pues de jazz. En First Man, por ejemplo, a mí me encanta porque es melodía. Estuvo nominado, creo que al Oscar por First Man también, si no me equivoco. Yo creo que es un tipo que va a dar mucho que hablar, pero, hombre, siempre y cuando Damien Chazelle no le pida tanto trabajo, porque yo creo que aquí ha trabajado muchísimo, porque es una soundtrack amplísima, muy extensa. Estaba mirando ahora el soundtrack de La La Land. Es que la de epílogo y la de The End, son dos locuras. No sé. Ahora lo vamos a enlazar un poco con La La Land, yo creo, porque creo que al final, queramos o no, bueno, quiero hablar mucho más rato de Babylon, pero queramos o no, creo que hay una cierta relación, ¿no?, entre las dos películas, porque fijaos que yo cuando vi la película, evidentemente me di cuenta, ¿no?, de el desprecio, ¿no?, que mostraba por la propia industria la película de Chazelle, pero a mí la primera sensación, sin haber visto nada, sin haber visto críticas, ¿no?, porque prácticamente la fui a ver en el estreno aquí en España, fue al contrario, ¿no?, de mucho amor por el cine, al igual que La La Land, ¿no? O sea, evidentemente es la típica mirada autocrítica, ¿no? Pero autocrítica constructiva. No sé si me explico, porque sí, se les tacha de yonkis, de puteros, de todo, vale, eso no hay ninguna duda. Pero vamos, eso el espectador ya lo sabe, ¿no? O sea, al final tampoco te está... está yendo más allá, ¿no? No te está poniendo, ¿no?, auténticas burradas dentro de lo que... Sí, no vamos a descubrir ahora que los actores de cine son unos drogadictos. Pero yo creo que sí que, joder, o sea... Por resumirlo llanamente, el tema, la escena final, ¿no? O las escenas finales, por hacer spoilers, lo digo porque si vais a escuchar a partir de aquí es spoiler. La escena del cine, ¿no? El final, que vemos todas las escenas, bueno, ya lo habéis dicho antes. Todo eso, para mí, es una declaración de amor que ya en una balanza pesa mucho más que toda la crítica que se ha mostrado antes, ¿no? Porque al final lo que me transmite que Chazelle con esta escena, con estas escenas, ¿no? Es... Hostia, por ejemplo, también la pasión del actor ¿no? El que está también que debería haber estado nominado también a Mejor Actor, ¿no? Diego Calva, no me salía. Exacto. Hostia, yo ahí veo mucho amor por el cine, veo mucha pasión por el cine, ¿no? Y es un poco lo que me transmite, es pese a todo, pese a que sois unos cabrones, pese a que sois unos hijos de puta, unos yonkis y tal, mirad qué puta industria tenemos y mirad qué puto mundo hemos creado y qué mundos creamos, ¿no? Porque te hago, no sé, desde películas, desde Fellini a Avatar 2, ¿no? Es decir, de todo, hay de todo, aquí cabe todo, ¿no? Y esta industria, o incluso la música, ¿no? Los videoclips, ¿no? Lo que hablabas tú antes de la historia del músico negro, ¿no? Está claro que, joder, que, no sé, yo entiendo la crítica y entiendo que se haya tomado como una carta de desprecio, ¿no? Que lo es, en cierta manera, pero... no creo que sea un desprecio gratuito, no es hate gratuito, ¿no? Yo creo que hay fundamento en lo que explica Chazelle, ¿no? Y al final yo me quedo más con, pese a todo, amo el cine y amo esta industria que hemos construido, ¿no? Pese a que está llena de hijos de puta. Yo en ese sentido, el otro día decía que se habla mucho del tema de la carta de amor al cine, ¿no? A Hollywood y tal, ¿no? Que respecto a la película de Tarantino, a la de Almodóvar incluso... En este caso no a Hollywood, pero sí al arte, o de otros directores, ¿no? Exacto. En este caso yo creo que más que carta de amor, yo lo ponía en Twitter, era como una especie de... Para mí era algo más que una carta de una hoja, era así como un libro, yo decía la Ilíada, ¿no? Un poquito de arrogancia, o la novena sinfonía decía también, ¿no? Porque el amor también tiene eso, tiene cosas malas, ¿no? Y eso es lo que te está diciendo Chazelle, te dice que Hollywood... que él ama Hollywood, pero que la ama con sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece perfecto, porque, como bien dices, todos sabemos que Hollywood bueno, en la escena de Tobey Maguire, ¿no? La escena del antro de la fiesta dentro de una... se los lleva fuera de la ciudad, porque en la ciudad ya se hacen fiestas muy heavies, pero el personaje de Tobey Maguire se lleva al personaje de Diego Calva, se lo lleva fuera de la ciudad, de los límites, ¿no? de la ley, en bizarro, ¿no? En grotesco. Pero todos lo sabemos eso, ¿no? Pero también sabemos que son los mismos que crean mundos en los que nos gustaría vivir, o que nos dan miedo, que nos fascina. Y bueno, oye, pues eso es lo que ha dicho Chazelle, decir que él está de acuerdo con el mundo en el que vive, que acepta
las reglas, pero que las va a enseñar, ¿no? Y que guste o no es así. Pero os parece, porque es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Inés, pero el final de la peli, o sea, con lo que es, sobre todo con lo que es un libro, ¿no? Se podría decir en vez de una carta. Pero el final de la peli es un poco, no quiero decir deprimente, ¿no? Pero sí que es un final en el que los personajes, digamos, no acaban bien. No acaban bien. Pero va en sintonía con lo que explica, ¿no? De la peli. O sea, igual que decíamos que era brutalmente sincero, lo que decía Ignaro, ¿no? Con la industria. Yo creo que es brutalmente sincero con los personajes, porque el personaje de Diego Calva y de Margot Robbie no podían... O sea, yo no dudo No. que los dos se querían. No te voy a decir quién quería más a quién, porque yo creo que Margot Robbie también le quería a él, pero no le quería bien, ¿no? Pero estaba claro que no podían estar juntos. Al igual que en La La Land, entre comillas, ¿no? Viendo un poco por cómo va la historia, sí pueden acabar juntos, ¿no? Si hubiera Chazelle le habría salido la polla que acabaran juntos, lo podía haber hecho y hacer la historia Made in Hollywood, final Made in Hollywood. Aquí no. Aquí yo creo que estaba claro que no podían acabar juntos. Y me mola mucho como ella desaparece, ¿no? Entre las tinieblas y que desaparezca sin decir nada, ¿no? Y que no veamos cómo reacciona el otro. O sea, me parece precioso eso. Es súper crudo, ¿no? Porque los finales no tienen por qué ser emotivos, tienen que ser... A veces son crudos, tío. Y que se vaya sin avisar me parece un cierre a esa relación, en concreto, perfecta. Pero es un final bonito también. En mi opinión es un final bonito, sobre todo para el personaje de Diego Calva. Es un personaje que al principio de la película le dice a Margot Robbie que él lo que quiere es trascender o formar parte de ese mundo. Y él, en la escena final en la que está en el cine viendo las películas que ve, cantando bajo la lluvia, etcétera, etcétera, se da cuenta, hay unos flashbacks, ¿no? De imágenes de lo que ha vivido él y de las películas que se están haciendo ahora, ¿no? Él ve como que ellos fueron los creadores, los pioneros, ¿no? De este mundo tan fantástico que como se veía en el plano ese, fascina a tanta gente de tantas edades, ¿no? Y de tantas clases distintas. Entonces él se queda con eso. Yo creo que las lágrimas finales de este señor son lágrimas de felicidad o por lo menos de conformismo, de que él ha formado parte, ¿no? Y ha sido uno de los que ha creado ese universo, ¿no? Yo creo que es una película que, pese a tener finales muy atroces para sus personajes, es una película muy positiva, tío. Es una película que genera esperanza, ¿no? De que tus sueños los puedes cumplir pese a no cumplirlos de forma como te los habías imaginado, pero los puedes cumplir y puedes formar parte de algo más grande que tú, ¿no? Y yo creo que queda bonito en esta peli. Por cierto, hablando de... Vamos a compararla ahora mismo con La La Land, porque creo que tienes muchas ganas, Rojas. Yo creo que el problema de La La Land, mi teoría es que termina la peli en el momento en el que Chazelle decide que termine la peli. Pero que Emma Stone luego pueda volver otra vez al bar al día siguiente, donde toca el piano Ryan Gosling, dejar a su marido y terminar con él, eso no lo sabemos. ¿Me explico? O sea, Chazelle termina la peli y te dice que bueno, que podían haber terminado juntos, pero no terminan. Pero es hasta donde nosotros hemos visto ¿no? ¿No te parece esto? Porque claro, eso es una película, pero la realidad es distinta. La realidad es que después de esta película, después del momento en el que dice corten y salen los títulos de End, a lo mejor luego vuelve Maston al día siguiente, ha abandonado a su hija y a su marido y se va a París con Ryan Gosling, ¿sabes? O sea, no... Eso es lo guay del cine, que es simplemente un momento de las vidas de los personajes. Empiezan y terminan. Bueno, a ver, eso si tú quisieras hacer película, ¿no? Si quisieras una puta saga, ¿no? Pues sí. Pero no, a ver, pero yo creo que hay mensaje, ¿no? En esa escena final de La La Land. Lo digo porque ya estamos Hombre, saltando. claro que lo hay. Hay un mensaje enorme, ¿no? Insisto, si La La Land no hubiera terminado con ellos juntos, yo no creo que hubiera sido peor película. Pero creo que habría sido una película con menos personalidad, ¿no? Porque sería incongruente con lo que está enseñando. Y no lo digo porque sea atrevido y sea valiente, no hacer algo diferente, sino porque durante toda la película te está diciendo, ¿no? Que muchas veces ¿qué coño? Toda la película son los sueños de ellos, ¿no? Tanto de Mia como de Seb, ¿no? Que quienes le están guiando, más que su propio amor, ¿no? Se están dejando guiar su vida en torno a su sueño.
no tenía sentido que cortaran con todo eso cuando lo peor, ¿no? Que es la escena en la que siempre se dicen que siempre se van a querer y demás, ¿no? Antes de despedirse. Cuando lo peor ya ha pasado. O sea, el momento en el que tú tienes que tomar esa decisión de decir, ahora mi sueño o ella, ¿no? O mi sueño o él. Ya han tomado esa decisión, ¿no? Y les ha ido muy bien. No, para mí no sería congruente que en ese momento, ¿no? A lo que tú dices, al día siguiente hubiera vuelto. No habría sido peor película, insisto, pero yo creo que pierde personalidad. Durante la relación de ellos en La La Land, quiero decir, hay mucho tira y afloja por ejemplo, esto es algo que yo siempre pienso, ¿no? Y es que la gente, sobre todo la gente casual que ve poco cine, ¿no? Que a lo mejor se ve una peli al mes, o yo qué sé, o una cada 2 meses, o lo que sea. Valora el final por lo que les sorprende, ¿no? Que a mí eso me toca mucho los cojones, porque, escucha, lo que tú dices, Carlos, mientras sea congruente con la historia, ¿qué cojones a mí me da igual si me sorprende o no? Lo único que quiero es que sea lineal con la historia, que no sea una fumada de 3 pares de cojones y que esté bien montado, ya está, no pido más. No necesito que me cambie la vida o que me haga pensar o que diga, ¡guau! ¡Uf, qué final! Es que no me lo esperaba, ¿eh? De repente ha explotado una bomba en medio de la ciudad y se han muerto Emma Stone y Ryan Gosling. ¡Qué peliculón! Pues mira, pues no tiene mucho sentido. Y durante toda la peli la relación de los dos también es un tira y afloja. Es como un enamoramiento muy fuerte, ¿no? Se podría decir, como... Son más... Yo les veía más como compañeros de vida, de situación, de contexto, que una pareja ahí súper afianzada, que sabes que van a tener niños y tal, ¿no? Y yo creo que es justo lo que tú dices, que es un final acorde a lo que se estaba contando durante toda la película. Porque la gente muchas veces dice que eso, que si no les sorprende el final es una puta basura. Pero eso yo creo que hay mucha gente que vio La La Land y le gustó porque era una peli de amor, o sea, no por lo que transmite, sí, ¿no? Es una película muy diferente, para mí va mucho más allá, porque si no, tienes Moulin Rouge, tienes, 1000 películas, ¿no? Digo así, musicales. ¿Por qué no te gustó La La Land, Galán? A ver, por partes, porque esto lo he pensado mucho y sobre todo cuando siempre que hablo contigo me metes caña ahí y intento darle una vuelta, ¿no? Pero por ejemplo, la música, reconociendo que hay alguna canción, pues bueno, City of Stars, ¿no? Pues es la música, no es la canción. Pero a mí no me gusta tanto, o sea, la música de esta peli. Así como la de Babylon me flipa, ¿no? Que tiene mucha percusión y tal, y eso sí que me gusta mucho. La música de La La Land se me hacía como muy pesada y he de reconocer también que el género musical a mí me cuesta mucho porque hay veces que veo que no ha avanzado la historia según en qué escena tal o que se puede hacer digamos la actuación un poco más corta. Entiendo, vamos, por supuesto artísticamente pero vamos, mezcla prácticamente todos los artes, ¿no? Imagen, danza, música, tal. Bueno, perfecto, joder, sí que yo en plan lo valoro mucho. Pero no es algo que a mí me entre muy bien, no sé por qué, me jode, la verdad. Pero no me entra muy bien. Y luego el final no me... O sea, me pareció congruente, como estamos diciendo. La gente se enfermó con el final, ¿no? Es como, ¡guau! Este final es imposible, ¿no? La mirada, 80.000 capturas de la mirada de los dos y a mí, sinceramente, no me produjo nada, no me produjo ningún sentimiento más allá de decir, coño, es una peli muy bien hecha, ¿sabes? Ya está, o sea, no... Puedo decir que no me dejó loco, no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que me parece una peli muy bien hecha, que vamos, con mucho cariño, es una peli de eso creo que decías tú de romance, pero también es una peli de cine, de música, tiene drama, tiene comedia, o sea, realmente es una muy buena peli, pero a mí no es una peli que yo, por ejemplo, me la pondré a lo mejor dentro de 5 años otra vez para ver si sigo pensando lo mismo, dentro de 3 años o hasta cuando me obligues tú, claro. Pero no es una peli que yo me vaya a poner por gusto, ¿sabes? No, totalmente respetable, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, que es una peli que sale bastante en Babylon,
mencionada, Sí. es una peli que a mí me encanta. Sí, sí, sí. No, sí, ya sé que hay mucha gente que... Bueno, que luego está el contrario a ti, ¿no? Galán, que dice, no, a mí no me gustan los musicales, pero La Land, ¿no? Eso Ya, sí, sí, totalmente. escucho De hecho, muchísimo. ese es el discurso más aceptado, sí, sí. Bueno, pero yo tengo ahí una teoría y me tocan mucho los cojones que te digan no me gusta el musical, pero luego les preguntas por West Side Story, te dicen que les gusta, les preguntas por Los Miserables, te dicen que te gusta, les preguntas por Sí, Grease, sí. te dicen que les gusta, les preguntas por Moulin Rouge, dicen que les... Bueno, estaba menos, pero ya me entiendes. Les preguntas por, yo qué sé, Pesadilla antes de Navidad, te dicen que les gusta, les preguntas por Cantando bajo la lluvia, dicen que te gusta. Entonces, a lo mejor sí te gustan los musicales, lo único que tienes una idea prejuiciosa sobre el musical. Es también posible, porque a quién no le gusta la música y a quién no le gusta el cine. Lo normal es que música y cine ligados te gusten. Otra cosa es que de primeras lo rechaces, que yo a eso lo puedo aceptar. Pero no sé, tío, habitualmente la gente las películas musicales que se estrenan cada 2 años más o menos y tal y que tienen éxito suelen gustar bastante y suelen llevar bastante gente al cine. Sí, sí, no, ¿No? por supuesto. De hecho, es un género que gusta mucho, yo creo. De hecho, es un género que gusta mucho a la gente que a lo mejor no ve tanto cine. También, quiero decir, aparte de la que ve mucho cine. A la gente que no, creo que es fácil de que entren en una peli musical. Pero, Lo que por pasa es que hay ejemplo, muchos prejuicios, sí, sí. Tira, tira. sí. No, que te iba a decir que a lo mejor esto es una chorrada, pero, a ver, yo, por ejemplo, a mí el Rey León me encanta, ¿vale? Vale. Pero cuando yo era pequeño, el Rey León no me gustaba tantísimo porque cuando yo era pequeño no sabía argumentar más de 5 palabras. Si ahora sé 6, pues de pequeño sabía 2. Yo decía a mis padres, es que no me gusta mucho porque hay todo el rato música. Me jodía mucho que hubiese todo el rato música. Entonces, no sé, es algo ya te digo que me cuesta entrar en general los musicales, pero sí, por ejemplo, han nombrado ahí 2 o 3 que me gustan mucho. Por ejemplo, Los Miserables, sí que se me hizo muy, 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 muy chunga de ver, Uf, es que Los Miserables es pero un coñazo, tío. Perdonadme, Mamma Mía, no aguanto más de la mitad. Eh, o sea, hay algunas que sí me cuestan mucho, la verdad. Pero no sé, será algo, imagino que gusto personal o como quiera decir. Yo no soy consumidor, digamos, semanal de musicales, ¿no? Pero a mí me encantan. O sea, me parece un Creo género que, brutal del pero cine. yo no voy a defender el musical porque, como los que he criticado, me pasa igual. De primeras no voy a ver un musical salvo que vea que tiene bastante buenas críticas o lo que sea, pero es que no hay muchos musicales para decir que te gustan los musicales o no. Pero Totalmente. hay bastantes Tampoco hay mucho, ¿verdad? pocos. Es que hay uno cada 2 años como mucho, así que dé el boom. El último creo que fue Hamilton y yo ni siquiera lo he visto, o sea, no es... Oye, No, por cierto, hizo West Side Story, también. Ah, Spielberg bueno, hace nada. sí. Y está muy bien esa película. Lo que pasa es que ya la habíamos visto. Claro, Eh, y mejor hecha. No, hay que decirlo de ¿Qué te voy a Spielberg. decir? A mí lo que me sorprende de La La Land, que me gustó mucho cuando la vi en su día en el cine además, es que lo que hace es joderte un poquito, ponerte la miel en los labios con el tema del final, ¿no? Al final es sorprendente porque yo creo que no lo había visto nunca, que era enseñarte lo que te gustaría que pasara y luego decirte que eso no va a pasar, ¿no? Que es una cosa que es un poco tramposo porque te hace los dos finales, los enseña los dos. Entonces, está guay, como ejercicio está guay, ¿no? Porque, como te digo, te pone la miel en los labios. Pero más allá del final, yo creo que es una película bastante redonda, es una película muy entretenida, es una película que las canciones, los colores, todo va unido y queda muy bien, tío. Tienen bailes, las coreografías estas cuando bailan y mueven así los brazos, ¿no? Los dos al unísono y tal. Está bastante bien, yo creo que es una muy buena peli. Y joder, estuvieron nominados los dos al Oscar, poca broma. O sea, no, tampoco vamos a darle ahora una validez muy grande al Oscar, pero que los dos protagonistas de una peli musical estén nominados al Oscar, una la gana y el otro no lo gana porque lo gana Casey Affleck, obviamente, por Manchester frente al mar. Oh, Pues dice mucho de la película, tío. O sea, es una película que tiene el récord de Globos de Oro y que le robaron claramente el Oscar a mejor película. O sea, estamos hablando de un musical. O sea, la verdad es que ahí demuestra Chazelle que es un directorazo, ¿eh? O sea, es un tipo que te hace un musical y te lo hace tan bueno, te hace un drama como Whiplash, te lo hace tan bueno. Y luego, insisto, con los finales. Hablabais de los finales antes, Galán. Yo coincido. O sea, la cuestión aquí es que un final
de una película no te parezca como acelerado, ¿no? O sea, que el final consideres que lo ha escrito antes de empezar la película, ¿sabes? O sea, eso, y eso con Chazelle ocurre, porque además todos los finales son muy parecidos, son de miraditas y de escenas muy, muy sencillas, ¿no? Es más, creo que las 4 películas terminan con una mirada. Si no me equivoco, Babylon también termina con la mirada de Calva, ¿no? Mirando la pantalla ahí emocionado. First Man termina con la mirada de Armstrong y su mujer durante la cuarentena. El La La Land lo mismo y Whiplash lo mismo. O sea, es un directorazo, tío, que es, como te digo, además tiene muchos bemoles, tío. Tiene unos huevos como... Es tremendo. Tiene muy claro... Sí, perdona. No, di, perdón. Iba a cambiar de tercio totalmente, así que termina tú. No, que respecto a lo que estabas diciendo, aparte en First Man, ¿no? El tema de la... que, por ejemplo, es una película, tú has dicho antes, más de encargo, ¿no? Yo no sé si fue encargo, pero el tema del detalle ¿no? de cuando mete lo del objeto de Neil Armstrong, ¿no? Que lo tira ahí también en la luna, ¿no? Que eso también es o sea, la forma en que resuelve esa escena, ¿no? Cargada de emotividad. Siempre te deja esos detallitos, ¿no? O sea, es un director con una personalidad brutal, o sea, al final te puede gustar o no. Y te iba a decir que de La La Land yo siempre he dicho que es una película que yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando alguien me dice que no le gusta, como caso por ejemplo de Álvaro, ¿no? Yo no entro a discutir si es una buena película, es una mala película o no, en plan, bueno, se ha cambiado el cine, si no, yo tengo mi opinión, pero no considero que sea objetivo. Pero lo que sí que considero objetivo es precisamente lo que tú estabas diciendo antes, que yo creo que en los últimos años no se ha visto una película técnicamente tan redonda, ¿no? Está muy bien hecha, tío. Es impresionante. Sin duda, sin duda. El tema de las coreografías, la vestimenta, el uso de los colores, la fotografía. Por eso tuvo tantísimas nominaciones, ¿no? Pues, ya no solo estaba nominada a Mejor Película, estaba nominada a todo lo gordo, pero fíjate, de lo peor entre comillas, de lo menos rescatable, digamos, porque para mí es la tengo votada con un 10, La La Land. Es quizá dentro de cabe, fíjate, y no lo es, ni de coña, malo, ni de coña, pero quizá el guión, ¿no? Dentro de cabe es lo menos brillante de todo de la película, ¿no? Por cierto, ¿creéis que Chazelle se ha ganado un poco la mirada mala de Hollywood con esta peli? O sea, es evidente que los Oscars han sido como que le han mandado un mensajito, ¿no? O sea, le han nominado 2 Oscars totalmente irrelevantes. Ya podemos abrir la veda de los insultos, si queréis, porque bueno, es una puta vergüenza, o sea... Literalmente, vamos. O sea, que Margot Robbie no esté nominada a Mejor Actriz es una puta vergüenza histórica, tú. O sea, vamos, yo creo que ella misma y su agente y su puta familia entera daba por hecho que iba a ser nominada a los Oscars, vamos. Es que no tiene mucho sentido esto. ¿Qué os ha parecido? Antes os iba a decir que llevamos más de media hora de podcast y no hemos mencionado a Brad Pitt, o sea, nuestro idolísimo Brad Pitt. A mí me parece que tiene una escena, tío, la escena de la conversación con la crítica de cine, a la periodista, ¿no? Que le comenta eso de que está acabado. Hay una escena ahí, tío, que es cuando Brad Pitt actúa, porque muy pocas veces actúa. En sus películas habitualmente simplemente hace de él mismo, ¿no? Pero cuando actúa se nota un montón, tío. Y lo hace tan bien que da un poco de rabia el hecho de que haga tanto de sí mismo y actúe tan poco habitualmente, ¿no? Porque lo hace realmente bien. Es muy buen actor. Y tiene un par o 3 escenas en esta película que es coprotagonizar, ¿no? Se nota que tiene él una confianza en sí mismo que ahora mismo además lleva unos cuantos años que de verdad que es que yo lo metería en todas las películas que se pudiesen producir, tío. O sea, lo metería en todas. Porque encaja en todo. No nominado está, tío. Yo estaba viendo la peli y pensaba, hostia, tío, a mí me encajaba muy bien aquí también el DiCaprio de Once Upon a Time in Hollywood, ¿eh? Y luego se ve que estuve leyendo que, bueno, esto se lo leía a tu amigo Alejandro Calvo, no sé si no te gusta nada, pero bueno, me pareció muy curioso. Otro calvo. Que no calva, ¿eh? Me pareció muy curioso que decía que el guión lo estuvieron leyendo tanto Margot Robbie como Brad Pitt como DiCaprio en el rodaje de Érase una vez en Hollywood, y que en aquel momento se ve que estaba el papel entre los dos, entre Brad Pitt y Margot... entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Me pareció bastante curioso que al final se acabaran decantando por Brad Pitt, porque yo durante la película estaba pensando, digo, hostia, a mí también me encajaba muy bien aquí Leo, pero
fíjate que luego, Yo según creo- iban pasando las escenas, dije, no, es un papel de Pete. No, Y me imaginé un poco, ¿no? Aquí también a Chazelle, ¿no? A directora de casting, ¿no? Teniendo esta conversación diciendo, ¿a quién metemos de los dos? ¿A quién se lo damos de los dos? ¿No? Porque yo creo que los dos, ¿no? Habrían aceptado, bueno, Brad Pitt lo hizo, ¿no? Pero yo creo que DiCaprio habría caído muy bien en esta película también. Yo creo que no, tío. O sea, bueno, ¿Eh? DiCaprio cae bien en todas las pelis, pero yo creo que no porque Brad Pitt tiene esa apariencia más de cine clásico, tío. Es como, ¿os acordáis de la película The Artist de Jean Dujardin? Sí. Que es muy parecida, también habla del cine mudo y tal. Él hace de Clark Gable, tío, de este actor que ha sido la polla, pero que ya no, que tiene voz de mierda, además, porque la voz original de Brad Pitt es un poquito voz de pito, ¿no? Es como graciosa, no es como DiCaprio tiene mucha mejor voz, creo yo. Entonces, yo creo que encaja mejor Brad Pitt, siendo DiCaprio creo que mejor actor. Creo que encaja mejor Brad Pitt en esta peli. No, Además yo tiene también más pinta de el galán clásico Clark Sí, Gable. Como bueno, La tío. escena que se queda en camiseta corta, a ver cómo me explicas tú que ese tío tiene 60 años, tío. es tremendo, tío. Es mentira, ¿no? Es O sea, tremendo. no. Es una vergüenza, H. Yo me sentí mal, tío. Cuando hizo eso, yo dije, bueno, me salgo de aquí, me voy al gimnasio, tú. Me voy a comprar una Por ensalada. cierto, El beso de paralelismos- Margot Robbie está improvisado, lo sabéis, ¿no? Sí. Es tonto Brad Pitt, ¿eh? No, no, al contrario, fue ella. Ah, fue ella. Ah, muy bien. De Es coña, tonta ¿eh? también ella, ¿no? Que dijo, no iba a desaprovechar la oportunidad. Bueno, en fin. No. Debo decir, es muy parecida a la Saber una vez en Hollywood realmente porque está protagonizada por 3 personajes. Uno que está en las últimas de su carrera, otra que está empezando y otro que es un especialista. En este caso, en lugar de especialista como actor, o sea, como doble, es un especialista a nivel técnico, ¿no? Luego vemos escenas muy parecidas como la de Margot Robbie yendo al cine a verse a sí misma y viendo cómo los demás se ríen con Sí. sus escenas. A Brad Pitt, bueno, borracho como DiCaprio en sus pelis y bebiendo mucho porque lo hace muy mal y es la risa de Hollywood. Es muy parecida, ¿no? Pero también es cierto que es normal porque hablan de lo mismo, del fin de una era y del inicio de otra. Tal. Por cierto, Tobey Maguire, tío, ¿os gustó el papel? No ¿Entendéis me a qué viene ese personaje? no, yo tampoco lo entendí, tío. Pero Tobey Maguire, o sea, no sé ni por qué le eligen a él tampoco. O sea, no le pega nada. no le pegaba. Bueno, a ver, sí que le pega en el sentido de que es Da miedo, ¿eh? de que, claro, Da que miedo. Tobey Maguire seguramente sea así, ¿no? Alguna noche haya sido así, Enfermo, una de ¿no? estas noches. Un enfermo de estos, sí, bueno, sabéis la historia, ¿no? Tobey Maguire, pero bueno. Que por cierto, ¿qué sugiere esa escena? Porque a mí es la más turbia de todas, ¿eh? Yo creo que ahí hay un mensaje de Chazelle, ¿eh? En ¿La ese- de la cueva o la de... Sí, hay un mensaje que podemos hacer el esfuerzo y estar aquí el rato que queráis hablando, que creo que no vamos a entender no, lo 100%. Yo creo que aquí hay un mensaje a Hollywood, a ese tipo de fiestas, según qué tipo de prácticas, ¿no? Este es un terreno pantanoso que le va a encantar pisar Ignaro, en el que creo que hay muchos guiños y mucho misterio. Hay hay wide shoot en ese momento. Sí, pero esto es normal, tío. O sea, tú imagínate. A ver, o sea, yo creo que esta conversación la tuvimos hace una semana hablando de otra peli, pero tú imagínate. Ah, pero a que mí, no había salido Babylon, tío. Es que a mí esto me Sí, dejó sí. muy mal cuerpo, tío, lo que vi. pero tú imagínate, tú mismo, Rojas, que tú también eres un enfermo mental de los peores que he conocido en mi vida. Tú, Galán, yo, sumaré a lo mejor Nupi o Bradlowski, ¿vale? Joder. Con nuestras mentes y con muchísimo dinero, pero sobre todo aún más poder, ¿vale? Imagínate que vivimos, que no tenemos ninguna moral, que bueno, no la tenemos, pero imagínate encima no tenemos ninguna atadura familiar que nos haga ver las cosas con humildad y tal, sino que vivamos en un mundo totalmente podrido y loco, donde la mayoría son como nosotros o peores. Hostias, es que es lo de menos, o sea, contratar enanos es lo de menos. Tienen que ser enanos deformes y nacidos en no sé, en algún sitio rarísimo. O sea, es que no me imagino, es lo más normal del mundo. Es que es normal, es como entrar en política y no robar dinero. Es que es lo normal, tío. Es que es lo que ves todos los días. Totalmente, Es que es totalmente normal.
O sea, yo creo que está dejando ver que las fiestas de Hollywood actuales tiran por ahí, ¿no? Por estas cosas más No sé si extravagantes. actuales, Quiero decir pero que ya la coca, las mujeres y un elefante en la habitación no es suficiente, ¿no? no es suficiente. Exacto. Necesitamos más cosas, ¿no? Bueno, Necesitamos... Claro, es que claro, ahí hay un punto, ¿no? Decir, tú imagínate, tú Álvaro, que evidentemente no vives así, pero casi, ¿no? En plan, en fiesta, digo, no con lo otro. Pero llega un punto en el que estás tan acostumbrado, ¿no? Siendo ellos, a vivir cada noche lo mismo, ¿no? Que incluso hay un guiño, ¿no? Ahí en el momento en el que te puedes ir a trabajar, ¿no? A las 2-3 horas después de esa fiesta, ¿no? Y no pasa nada, incluso si eres actriz novel. Y emborracharse en el rodaje, ¿eh? Y emborracharte en el rodaje y hacer la escena que hace Pete, ¿no? Y se la pela. Que llega un momento que dices, bueno, esto a los 2-3 primeros años pues te lo pasas de puta madre, a los 5 te lo pasan menos, pero a los 10 ya quieres enanos, tío, y quieres un cocodrilo, y quieres una bestia, ¿no? En el sótano. Llega un punto que da miedo, o sea, ¿creéis que hay algo parecido en casas de ricos actualmente, de famosos así? Hombre, yo no lo dudo, ¿eh? 100% tiene que ser así y mucho más enfermo, o sea... Es más, tienen que matar gente ahí en las fiestas esas, tío. Qué decepción que no fuera así, también te digo. Sí, ¿no? En plan, tú te imaginas, por ejemplo, ¿no? La fiesta de cuando Leonardo DiCaprio ganó el Oscar, ¿no? En su casa, imagínate, con sus amigos, tal. ¿Tú te imaginas que con Tobey Maguire, además. con Tobey Maguire ahí por ahí danzando? Haciendo ¿sabes? de papel, ¿no? De la peli. ¿Tú te crees que esa gente se tomó 3 copas y se fue a dormir, tío? Es que no me lo puedo... No, o sea, no quiero ni imaginarme. A ver, es lo que, sobre todo la escena está de Tobey Maguire, lo que dice es que cuando enseñan, ¿no? a este ser, ¿no? a este gigante forzudo come ratas, lo que dice es que se lo encontrará en la calle y que por dinero hace cualquier cosa. Al final hay mucha gente que por dinero haría cualquier cosa y lo hace, tío. Todos conocemos el caso Epstein, ¿no? De gente poderosa que acude a una isla, tío, simplemente para hacer cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Desde sacrificar personas / niños, prostitución con menores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de las drogas es lo de menos. Drogarse se drogan en sus casas y delante de otros. Hablamos de hacer cosas muy chungas y las hacen. Pero bueno, esto es la famosa metáfora que uso siempre, que es todos vivimos en una especie de jaula de unos barrotes que solo veremos si profundizamos y leemos mucho, etcétera, etcétera, pero que nos sentimos cómodos no sabiendo, porque a la mínima que empezamos a saber nos podemos volver locos pensando lo que existe, tío. Sobre todo con el tema de los niños, ¿no? De todos los que desaparecen todos los años, que en California este año se haya aceptado que un adulto pueda acostarse con una chica de 13 años de forma legal. Bueno, California al final es un estado que por sí solo podría ser, no sé si el 8º o 9º país del mundo. O sea, que quiero decirte que tienen una industria muy poderosa, tienen 40 millones de habitantes. Es una pasada. Entonces, bueno, van a la suya y hacen lo que les sale de las narices. Y Chazelle, que es un tío del este de Estados Unidos, pues entiendo que eso lo verá desde su prisma más, como él dice, ¿no? En la peli, más desde lo artístico, desde Broadway, ¿no? O sea, ¿a Chazelle le invitan a estas fiestas? ¿Creéis que le invitan? Yo creo que a lo mejor ya no, ¿eh? A partir de la peli ya... Yo creo que hay gente que... Pero perdona un momento, tío. O sea, déjame que interrumpa que a Ganan. Bueno, te he interrumpido a ti, pero me entiendes. Sí. A lo mejor ya no. Pero quien protagoniza la película es Margot Robbie y Brad Pitt, ¿eh? Y Tobey Maguire. que estamos hablando que las hacen ellos, ¿no? Claro, joder. Sí, ¿qué te crees? Margot Robbie, que es la actriz más cotizada seguramente de Hollywood ahora mismo. Brad Pitt, una leyenda, ¿no? No tan cotizado ya, pero una leyenda. Y Tobey Maguire, que es básicamente el enfermo de Hollywood. Totalmente. O sea, no sé, Chazelle ha sido una de dos. O Chazelle les ha liado a los tres, ¿no? Porque no sé si Margot Robbie iba a hacer este papel o iba a hacer Emma Stone. No lo recuerdo ahora. Pero, vamos...
vaya 3 ha escogido, o sea, yo no sé si lo ha hecho cosa hecha o no, pero esos 3 yo creo que no van a tener veto, ¿no? Si Damien Chazelle se lo lleva es otra cosa. También te digo que puede ser de cara a la galería, que Chazelle esté metido hasta el cuello también. Hombre, ahí claro, y se descojone y haga esa película. Claro, es que una cosa no quita la otra, desde luego. En cualquier caso, lo de estas fiestas y estas cosas es como... Yo siempre pongo 2 ejemplos, Forocoches y Ace White Chat. Al final, en Forocoches, a ti no te da regalado una invitación nadie, o sea, te la regala una persona que te conoce. O sea, si nadie te invita a un sitio si no te conoce. Y sobre todo a sitios tan selectos, ¿no? Es como en Ace White Chat que el personaje del... El tipo ¿no? Que se le muere una prostituta en la casa, nunca invitan a Tom Cruise a ninguna fiesta, porque sabe que es un tío que no aguantaría esas cosas, ¿no? No le gustaría ver prostitución, sacrificios, bailes raros y tal, ¿no? Pero sí invitar a otra gente. Yo, por ejemplo, yo qué sé, y a una despedida de solteros, sé a quién voy a invitar y a quién no, ¿sabes? Dependiendo de lo que hagamos, sé a quién voy a invitar y a quién no. O sea, si va a haber drogas, prostitutas y tal, no voy a invitar a mi cuñado, eso está claro. Bueno. Sí. Entonces es un poquito parecido, pero a gran escala. Por cierto, sí, también pasa lo mismo que en Ice White Shoot, que se muere la prostituta, al inicio de la película, en Babylon, digo. Sí. Bueno, no sé si era prostituta o era actriz. No, era prostituta, ¿no? Era actriz. Era actriz, pero se estaba tirando a un productor o algo así, ¿no? Y que eso además es una historia real, literal. O sea, porque Chazelle hace como una especie de popurrí, de un poco de leyendas, de historias semi-reales, alguna inventada, y esta es una historia real por completo. Le ocurrió. O sea, la piba la palmó en una fiesta de esto. Flipa, ¿no? Joder. Qué acojonante. Es que también te digo que es un poco lo que decía Ignacio, ya con tanto poder y tantas cosas, tío, es muy, muy difícil. Bueno, si lo decimos siempre que a nosotros nos gusta mucho el fútbol, ¿no? Siempre que hablamos de fútbol lo decimos, tío, tienes 23 años, estás cobrando 20 millones de euros netos. Lo anormal es que estés concentrado totalmente en tu trabajo y quieras superarte de día a día. Ya. Para mí eso sería lo anormal, ¿no? Lo normal sería volverte prácticamente loco, intentar sacar provecho a una vida que vas a vivir que vas a vivir tú una vez entre 2.000 millones de personas y vamos, o sea, por eso el canto también a la longevidad de los actores, ¿no? De la propia peli, con Pete, ¿no? Por ejemplo, que o sea, como que te está dando a entender que esto no dura para siempre, etcétera, por mucho que quieran, ¿no? A mí lo que me flipa, tío, es en esas épocas de la historia contemporánea en la que a lo mejor Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt, no ganaba tanto dinero. O sea, era rico, por supuesto, sí, claro, pero no era un rico comparable a un rico de hoy en día. Un rico de hoy en día, un actor de hoy en día gana mucho más. Brad Pitt gana mucho más que el personaje que interpreta. El problema es que el personaje que interpreta en los años 20 es la típica persona que jamás pagaría una cena, ¿no? Tenía el típico poder más allá, era más importante que un político o que un rey, ¿no? Más allá de ser un actor y que gana su dinero, que era el mejor pagado, lo que sea, sobre todo tenía poder, ¿no? Porque si no, yo no me explico semejantes fiestas y tal, ¿no? Porque por mucho que ganes dinero, ¿sabes? Llega un momento en el que se acaba, ¿no? Pero esta gente tenía un poder, pues obviamente, pues eso, pues le traían un elefante, ¿no? O sea, a casa, ya que sé. Es una pasada, ¿no? Sí, total. Joder, te da cierta envidia, tío. Eso es un detalle que yo creo que en la película, ¿no? Pues esta película no, pero sí en otras que se han hecho de esa época, ¿no? De esas épocas se ve mucho, ¿no? Ese tipo de favores, ¿no? Posición de poder, de privilegio en la que muchas veces... A lo mejor hoy a día de hoy también, en algunos casos, pero yo creo que hoy en día se paga más, ¿no? Esto ya no te hacen, como te ven tan rico, se quieren sacar la pasta por todos lados. Bueno, oye, por cierto, yo no sabía que había, ya termino con esto, yo no sabía que había cocaína en los años 20, tío, y 30. O sea que la cocaína era más tardía, que había llegado a Estados Unidos mucho más tarde. No conozco la historia de la cocaína, tío, fíjate. No, pero la famosa anécdota de que la cocaína se mete en Estados Unidos para evitar que la gente consuma heroína, si la conocéis.
Me suena, la habré escuchado algún Y que luego estaba metida en la Coca-Cola y tal y cual. Pero la Coca-Cola. Refrescos. Claro, pero la Coca-Cola ya se distribuía en 1890, tío. A eso voy, que leyendo descubrí que en las élites, digamos, a finales del siglo XIX ya se empieza a consumir así de forma muy alocada, ¿no? Y claro, pero solo tenía acceso gente con muchísimo poder o muchísimo dinero, ¿no? Por cierto, en California, al lado de México y del sur de América, pues claro, con más razón. Por cierto, no se menciona en la peli, y no sé si no tiene nada que ver, yo creo que sí, ¿no? Porque la ley seca es del 20 al 30 y algo, 34, 33, algo así. No se menciona en ningún momento. O sea, esta gente bebe como unos putos corsarios, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, seguramente el alcohol ahí valdría el cuádruple, ¿no? O sea... Bueno, es que era otro mundo, ¿eh? El oeste era otro mundo, ¿eh? No, nada que ver con el este. Era otras No, reglas, pero está bien lo que apunta Galán, tío, porque es que en ningún momento se hace referencia, es como que ya está fuera de contexto, ¿no? Lo que se ve, o sea, están en otro mundo, casi literalmente, ¿no? Es una barbaridad, sí. Tienen sus propias reglas. Cosa que queda claro, que por cierto, un último detalle ya antes de irnos, que lo quería comentar. Una de mis partes favoritas de Babylon es el rodaje, ¿eh? El primer rodaje, digo. Es una puta locura, tío. Ahí ves lo que decía yo antes, que sí, que hay un desprecio brutal de Chazelle por el cine y por la industria, no por el cine, sino por la industria del cine, pero pocas cartas, declaraciones de amor mejores he visto yo en los últimos años que recrear con tanto cariño cómo se rodaban las películas antes, ¿no? En blanco y negro, cine mudo, y que te salga la escena de Pete, por ejemplo, la del beso en el atardecer, y lo que era, grabar, y que estaba en juego, había vidas en juego, ¿no? Literalmente, ¿no? Para grabar películas, y claro, tú acabas de ver Babylon, sales del cine y dices, hostia, tío, es que ese tío se estaba jugando la vida por conseguir una cámara. Es que ha muerto gente en una batalla, en una recreación. Igual al director le iba la vida literalmente por rodar ese día la toma, ¿no? Y hoy en día, tío, sales del cine, enciendes la tele y tienes Netflix, tío, ¿no? Yo no quiero ser un puto boomer, tío, pero es que ese riesgo ha desaparecido totalmente, ¿no? El riesgo con el que se escribió Taxi Driver, ¿no? No, pero ya no te hablo de la acción, te hablo de... Algo que trabajas con Alec Baldwin, ¿no? Sí. Pero ese riesgo, ¿no? Que también, o sea, al final, las cosas puras, las cosas bonitas, pues se ven, ¿no? El producto puro, lo que te va la vida, en lo que realmente está la pasión de una persona, ¿no? Eso se ve hasta los pequeños detalles, ¿qué coño? No en el cine, ¿no? Cuando una persona hace algo con pasión y cuando lo hace sin pasión. Y eso, tío, bueno, antes hablamos de la personalidad de Chazelle, ¿no? En su cine, pero ese director random, ¿no? Del que no llegamos a saber si la película es buena o no, la que ha rodado, por cierto, creo. Vemos que hay un riesgo enorme, ¿no? En esa producción. Hoy en día, ese riesgo, ¿quién lo asume? ¿Lo asumen 3 directores al año? ¿2, 3, 4? De los grandes, digo, porque la mayoría van a Netflix, firman un contrato, ¿no? Y se la pela un poco, ¿no? Porque firman por películas y ya está. Y además la diferencia de cuando están en aquel rodaje, que para mí también es mi escena favorita, toda la escena del rodaje, vamos. De los rodajes, ¿no? Porque están haciendo 27 películas a la vez. Y cómo cambia luego, ¿no? Con la ya yo creo que va a ser mítica escena del sonido, del micro, ¿no? Y de ponte en la marca, y de aprenderte el diálogo, y que el diálogo es una puta basura, y, ¿no? Como que también critica un poco, yo creo, la rectitud a la hora de hacer películas, y o sea, que como yo quiero entender, vamos, no me hago mis pajas mentales yo, que al final es como que él piensa que reduce un poco la creatividad, ya no solo del director, ¿no? Sino del actor, de toda la gente que lo rodea. Puede ser también, sí. Muy bien, pues vamos a ir cerrando el podcast de hoy, que estamos grabando horas bastante intempestivas, hay que decirlo, todo se ha dicho. No os voy a preguntar por la próxima película porque vamos a hablar de La Gran Belleza hoy, pero bueno, apareció Babylon en nuestras vidas, yo no me esperaba que fuera a ser tan inmensa, y ya pues lo retomamos para el siguiente, ya el siguiente podcast hacemos iba a decir clásica, pero no, llevamos 2 votaciones, la votación que estábamos haciendo post programa. Álvaro Galán, gracias por estar un día más, una semana más con nosotros. Un besito, guapos. Y Joan Ilustre Ignaro, gracias por estar también.
Gracias a vosotros. Esto es el cine en 8 milímetros. Pues con esto vamos a ir cerrando el en 8 milímetros de esta edición del mes de febrero. Como siempre, un placer charlar con estos dos amigos, de acompañaros un ratito de vuestras vidas para hablar de cine, para también comentar un poco la vida, ¿no? Qué pasa y que, madre mía, ya estamos a casi mediados de febrero. Es impresionante lo rápido que pasa todo esto. Nada más por mi parte. Nos escuchamos en el próximo episodio de en 8 milímetros. Hasta entonces, sed felices y a disfrutar del cine.